Apocalipsis capítulo 1, verso número 1 y 2. Vamos a estudiar ahí esos versos. Hoy vamos a empezar una nueva serie, hermanos, basada en este libro de Apocalipsis. No vamos a tocar todo, vamos a tocar los primeros 6 capítulos. Y la serie se va a llamar Cristo y su exaltación, ¿ok? El Apocalipsis, hermanos, el tema principal no es las plagas, ni es saber el futuro, ni a ver qué cosa descubrimos, que cuando Cristo va a venir. No. La mayoría del Nuevo Testamento, hermanos, habla sobre la humillación de Cristo, o sea, su encarnación, su ministerio, su doctrina, su crucifixión, su sepultura, su resurrección. Y Pablo en sus cartas toca muchas cosas que se cumplieron en Cristo, ¿no? Santificación, reconciliación, glorificación, la expiación, la nueva criatura en Cristo, la vida en Cristo, el nuevo hombre en Cristo, las vestiduras de Cristo, la armadura de Dios. Pero Apocalipsis, hermanos, toca la parte que aún no vemos todavía, pero que veremos, y que ya es. O sea, en este momento Cristo ya está exaltado. Por eso dice Filipenses 2, ¿no? Mas Dios a lo sumo lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, eso no lo vemos. O sea, mucha gente veía todavía al Cristo de carne, ¿no? Lo ven ahí en la catedral y está el Cristo ahí crucificado, o ven ahí una urna y un cuerpo ya ensangrentado, y así el hombre o el mundo ve a Cristo. Pero no se da cuenta que Cristo va a volver nuevamente. Pero ya no va a volver como aquel que ven allá en la catedral crucificado, y aquel que dijo, venid a mí y descansado, aquel que tuvo misericordia y alimentó a 5,000, a 6,000, a 15,000. Ya no va a venir así. Ahora va a venir como el Rey de todo el universo. O sea, va a venir con una gloria tal que sus enemigos pedirán misericordia, pero no va a haber. Eso es lo que Apocalipsis nos muestra, hermanos. O sea, muchos toman Apocalipsis como que lo comparan con Nostradamus, lo comparan con las Torres Gemelas, y vi a un cierto predicador que sacó que los billetes de los dólares los juntas de tal manera y aparecen las dos torres, y eso es una profecía, y que los 4 jinetes del Apocalipsis, y sí está allí, hermanos. Pero tú piensas que Apocalipsis es para espantar. Tú no deberías temer, O sea, sí se leen cosas horrorosas en Apocalipsis, pero tú piensas que la finalidad de leer Apocalipsis es espantarte. De que si no te portas bien, así como a los niños, ¿no? Dicen, no, vienen las brujas, y a los que no quieren estudiar, se lo llevan, ¿verdad? ¿Tú piensas que eso es Apocalipsis? No. Apocalipsis, hermanos, debería ser un libro de gozo, un libro de gran esperanza para nosotros, porque eso es lo que nos espera. Cristo nos está esperando ahí en la eternidad, dice, con la gloria que un día Él tuvo. Bueno, vamos a empezar a leer Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bien, este primer tema lo vamos a llamar panorama, ¿okay? Vamos a ver un poco de Apocalipsis en el sentido de un poco de datos históricos, y vamos a ver un poco esos 2 versos. Primeramente, la primera pregunta que viene es, ¿qué es Apocalipsis? ¿Cuál será el objetivo de Apocalipsis? Bueno, Apocalipsis viene de una palabra griega, apokalupsis. Y significa, hermanos, la palabra Apocalipsis significa un descubrimiento, una revelación, una apertura. Eso es. Y hermanos, esta palabra, apocalipsis,
no solamente está aquí en el último libro. Hay varios versos que utilizan esta palabra. Mira, te voy a enseñar algunos, te los voy a leer. Romanos 16:25 dice esto: al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación, este es Apocalipsis, revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Es decir, Apocalipsis es entender un misterio que estaba encubierto. Eso es Apocalipsis. Hermanos, del futuro, los profetas del Antiguo Testamento ya habían hablado. O sea, si tú estudias el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, un poco el libro de Jeremías, ya hablan de la futura glorificación de Cristo. Ya se habla de eso. Pero Apocalipsis nos descorre el velo de cómo será. Los profetas del Antiguo Testamento tocaron varios puntos, pero dejaron todo como encubierto. O sea, como que no estaba muy claro cómo iban a hacer esas cosas. Apocalipsis es la revelación de eso que se había ya enseñado. O sea, no es algo nuevo, hermanos. No es algo así como que, tomó unos hongos alucinógenos, Juan, y entonces vio esto. No. Ya es algo que ya estaba escrito, pero que ahora se nos hace entender de más grande manera. Gálatas 1:11 dice esto: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Apocalipsis. Entonces, cuando tienes un apocalipsis, cuando entiendes un misterio que ahí está en la Biblia, pero a veces no lo podemos entender porque la palabra de Dios está encubierta para aquellos que son incrédulos. Uno de los ingredientes que tú debes de tener para que entiendas la Biblia es que debes creer en Cristo, debes nacer de nuevo. Si no eres nacido de Dios, por eso toman Apocalipsis, por decir, uno de ellos que tomó Apocalipsis fueron los testigos de Jehová. Hay un capítulo que es de los 144,000 y ellos tomaron esa parte y dicen que ellos son. Los testigos de Jehová dicen eso. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? Porque tienen un velo, no lo entienden. Entonces ya sacaron la conclusión que solamente 144,000 se van a salvar. Ellos ya son 1,000,000. ¿Cómo le van a hacer? Entonces, o sea, para entender esta parte, para entender misterios de la Biblia, tienes que tener primeramente el Espíritu de Dios. Efesios 3:1 dice ahí: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, es decir, me fue dado un ministerio por la gracia de Dios para los gentiles, que por revelación, Apocalipsis, que fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. ¿Cuál misterio? Leyendo lo cual, en cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Es decir, ese misterio ya estaba allí, pero estaba encubierto, no estaba claro. Dios descorrió el velo, ¿para quién? Para Pablo. Le descorrió el velo. ¿Cuál es el misterio? Dice, como ahora es revelado a sus santos profetas y apóstoles por el Espíritu, que los gentiles, ese es el misterio, que le fue revelado, que tuvo un apocalipsis Pablo y entendió un misterio. ¿Cuál? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. A ver, pregunta, ¿eso ya estaba en el Antiguo Testamento? Sí. Una muestra de esto es Rahab. Rahab no era parte del pueblo de Dios, era una ramera que vivía en Jericó. Sin embargo, fue bisabuela o tatarabuela de Cristo. Eso es un misterio que allí estaba, que los gentiles también serían parte o coherederos del mismo cuerpo, pero muchos no lo entendieron.
Entonces, entender ese tipo de misterios, hermanos, es un apocalipsis. Es decir, se te descorre el velo. Entiendes cosas, entiendes misterios de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no solo Apocalipsis es una revelación de algo de Dios, sino todo lo que se refiere a Cristo. Todo lo que se refiere ahora al Nuevo Testamento hace referencia a algo o alguien. Y ahora se hace visible. Eso es Apocalipsis, hermanos. Entonces, en el caso de Apocalipsis, se nos revela verdades acerca de Cristo y su victoria final. O sea, cuando tú lees en Apocalipsis, que no lo vamos a tocar aquí, pero cuando tú lees que, por decir, el agua se va a convertir en sangre. Cuando tú lees que dice la palabra de Dios, que le va a ser dada potestad al sol para quemar a los hombres. O sea, si tú te sientes calor en esos días, dice, los va a quemar. ¿Sabes aquí yo qué me imagino? ¿Cuál es ahorita el gran pendiente de los científicos? La capa de ozono. La capa de ozono. Yo me imagino que en ese momento, cuando se toque la trompeta y el sol los queme, la capa de ozono dejará de existir. Otra cosa que hace que la capa de ozono no esté es que los polos se derritan. Y los polos, como son blancos, o es nieve, reflejan la luz. ¿Qué pasa cuando no existe eso? La temperatura de la Tierra aumenta. Pero hermanos, cuando leemos eso, pues sí causan temor, obviamente que sí. Pero debe ser para nosotros de gozo, porque eso es la victoria de Cristo, porque en verdad la humanidad se ha burlado mucho de Dios y lo sigue haciendo. Bueno, tienen que pagar. Tienen que pagar. Entonces, ahora hablaremos un poco del escritor. ¿Ok? En 4 versos o en 3 versos de Juan, Apocalipsis 1.1, Apocalipsis 1.4 y Apocalipsis 1.9, se nombra que fue Juan quien escribió este libro. Y te voy a decir algunas cosas de este libro, por el cual también podemos comprobar que fue Juan. Solamente Apocalipsis y Juan, el Evangelio de Juan, se refieren a Jesús como el Verbo. Solamente ellos dos. Juan escribió este libro en la isla llamada Patmos, que si tú investigas en el internet, Patmos ahora es una isla turística. Por estas cosas. Puedes ir a esa isla por medio de un ferry. Bajas en Italia y ahí agarras un ferry a Patmos. Patmos es muy reconocida también por su gastronomía y por sus casas que están como en laderas. La isla de Patmos es una isla rocosa, hermanos. Es decir, no hay mucha vegetación en la isla Patmos. Era una isla de mucha piedra. No era como Hawái. También solo Apocalipsis y el Evangelio de Juan describen a Jesús como el Cordero. Eso nos dice algo de que fue Juan el que escribió este libro. Apocalipsis, hermanos, fue escrito en la última década del primer siglo, es decir, entre los años 94 y 96 después de Cristo. Y es de entenderse el por qué los capítulos 2 y 3, que también estaremos tocando, hablan sobre las 7 iglesias que Juan personalmente conocía. Sí las conocía. Entonces, como Juan era el último apóstol vivo, porque él murió de viejito, Juan ya estaba en su declive, ya no podía viajar tanto por su edad. Entonces las iglesias empezaron a tener un deterioro espiritual. Se empezaron a meter falsas doctrinas, como la doctrina de los Nicolaitas, que estaremos estudiando. La doctrina de Jezabel, que también vamos a estudiar. Y finalmente había otro declive, la mezcla de la iglesia con el mundo, que es la iglesia tibia.
Por eso les escribe al principio a ellas. Las iglesias del Apocalipsis tienen 3 puntos. Número 1, cada iglesia es un tiempo de la iglesia de Dios. Es decir, ¿cómo empezó la iglesia primitiva? Trabajadora, de mucha oración, unánimes, trabajaban juntos, tenían en común todas las cosas. Eso es Éfeso. Trabajadora, de muy buena doctrina, que no podían soportar a los falsos. Pero cuando llegó Constantino, y dice que cuando iba a conquistar cierta ciudad, envió un símbolo en el cielo que decía, por este símbolo vencerás, y era una cruz. Cuando conquistó esa parte que él iba a conquistar, descubrió que el símbolo que él vio era un símbolo de los cristianos, y él se volvió cristiano, Constantino, y permitió que el cristianismo fuese la religión oficial del imperio. Entonces el cristianismo salió de las catacumbas. Pero hermanos, eso fue un grave error para el cristianismo, porque perdieron el primer amor. O sea, ya muchos se iban, o sea, Constantino lo que hizo fue que los que eran pastores recibían mucho dinero, no pagaban impuestos, los que se dedicaban a la iglesia. Entonces, obviamente, mucha gente que no era cristiana se empezó a introducir a esos lugares. Entonces empezó a llenar de mentirosos y de falsos profetas. Entonces ahí vemos lo que se llama la sinagoga de Satanás. Número 2, de otra cosa de las iglesias. Cada iglesia del Apocalipsis es un cristiano. Hay cristianos que han perdido el primer amor. Hay cristianos que son muy sufridores, la verdad. Hay cristianos que son muy tibios. Les gusta andar en el mundo y piensan que son cristianos. Hay cristianos que son como Jezabel, inducen a otros a pecar. Dice Romanos, no solamente las hacen, sino que se complacen con los que las practican. O sea, ellos quieren que seas como él, y si no eres como él te critican. Hay cristianos también que son como los nicolaitas. Son personas que nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. O sea, eso para ti es pecado, o sea, pero para mí no. Dios conoce mi corazón y si yo siento en mí que no es pecado. Eso es un nicolaíta. Y eso está infestado la iglesia, hermanos. Está infestado de eso. Y número 3, cada iglesia del Apocalipsis es una iglesia del día de hoy. Hay iglesias que de verdad tienen muy buena doctrina. Hay iglesias que tienen nombre de que viven, pero están muertos. O sea, hay iglesias que son muy grandes, pero no hay nacidos de Dios. O sea, no hay nacidos, o sea, son grandes en número, pero cristianos muy pocos, porque no se predica el evangelio. Entonces, cada iglesia del Apocalipsis es una iglesia del día de hoy. Hay iglesias tibias, que se han mezclado con el mundo. Iglesias que hoy en día, para atraer jóvenes, hacen conciertos de música electrónica dentro de la iglesia. Y tú comparas esos eventos con los eventos del mundo y no hay mucha diferencia. Pero dicen que es en nombre de Dios. Esa es la época de la Odisea, que es la época que hoy estamos viviendo, hermanos, la época de la iglesia tibia. La época de la iglesia donde todo es pretexto para no ir, ¿no? Que llovió, que hace calor, que hace frío, que me duele el callo, me duele la muela, me duele la cabeza, me duele el corazón, ¿verdad? Todo es pretexto para no obedecer a Dios. Ok, contexto histórico de este libro. ¿Cuál es el contexto histórico? Bueno, Juan ya estaba entrado en años y estaba exiliado en Patmos. Y mientras estaba en Patmos recibió una serie de visiones que establecieron la historia futura del mundo. El cristianismo en ese entonces, en el punto de Juan, cuando Juan vivía, el cristianismo era fuertemente perseguido. Tanto era así
que ya habían matado a un hombre fiel y tal vez pastor que se menciona en las 7 iglesias, Antipas. Antipas fue muerto, hermanos, dentro de un toro de bronce. Ahí lo metían y le ponían fuego y te mataban en baño sauna. Así te mataban. Y Apocalipsis, hermanos, proveyó un mensaje de esperanza. ¿Qué? Un mensaje de esperanza. ¿Cuál es el mensaje de esperanza? Que Dios está en control de todos los acontecimientos. Hermanos, ¿por qué el mundo teme al futuro? Porque es desconocido. Pero nosotros conocemos el futuro. Que es necesario que este mundo empeore. Y cuando vemos eso, sí, nos causa temor, ¿verdad? O sea, vemos que ahora los robos han aumentado, la violencia ha aumentado, la inmoralidad ha aumentado, la mentira ha aumentado. Hermano, yo no había visto tal ignorancia de los países como en las elecciones que hoy se ven. Primero fue con Estados Unidos, ¿no? Con este presidente Trump que tienen hoy en día en el poder. Pero hermanos, una de las cosas que tenía el pueblo estadounidense es que se había una ignorancia tal porque no sabían por quién votar. Pero hermanos, en este país no vendemos piñas. Tú te pones a leer columnas críticas así de política y no se sabe por quién. Eso es el mundo. No hay soluciones para el petróleo, se está acabando el agua, el gas natural. Europa depende, el 70-80% del gas viene de Rusia. Por eso lo tratan de mantener más o menos de que Rusia, y por eso le dieron el mundial también a Rusia. ¿Sabes por qué? Para así quitar asperezas políticas. O sea, todo tiene un porqué, porque Rusia provee el 80% del gas natural de Europa. ¿Qué pasa? Pues los países árabes están en conflicto con Israel, hay guerras en la frontera, en Gaza. Todo eso que vemos, hermanos, son señales de que Cristo viene pronto. Pero Cristo tiene el control de todos estos eventos, hermanos. Así que entre más conozcamos de que Cristo viene, más seguridad tendremos de nuestra redención. Entonces, para ir terminando esa introducción, veremos algo más, y es que Apocalipsis es el clímax de la revelación de la verdad de Dios. Y fíjate bien, esto es interesante. Génesis y Apocalipsis tienen muchos contrastes. Génesis es el libro de los orígenes y Apocalipsis es el final. Te voy a decir algunos paralelos entre Génesis y Apocalipsis. Por decir, en Génesis vemos un paraíso, ¿verdad?, que se perdió por la desobediencia. En Apocalipsis vemos el recobrado, porque se nombra ahí el árbol de la vida, el cual da 12 frutos. Y dice, y sus hojas son para la sanidad de las naciones. O sea que ese Edén, que una vez fue, será recobrado. Otra cosa, en Génesis vemos la primera ciudad, que fue un fracaso, Babel. Confusión. En Apocalipsis vemos la última ciudad, ¿cuál? La Nueva Jerusalén. Esa sí será un éxito. En Génesis vemos el principio de la maldición, ¿verdad? Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Con el sudor de tu rostro comerás de la tierra, hasta que vuelvas a ella, pues polvo eres, y al polvo volverás. En el Apocalipsis se nombra, no habrá más maldición, ya el pecado no va a existir. En Génesis vemos el primer matrimonio, Adán y Eva. En el Apocalipsis vemos el segundo matrimonio, o el matrimonio del segundo Adán, las bodas del Cordero.
En el Génesis vemos las primeras lágrimas, ¿verdad? Eva cuando se enteró que Caín había matado a su hermano. Ahí vemos las primeras lágrimas. En Apocalipsis leemos: enjugará Dios toda lágrima de los ojos. En Génesis vemos la entrada de Satanás. Y la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho? En Apocalipsis vemos que Satanás es echado a un lago de fuego eternamente. En Génesis vemos la antigua creación. En Apocalipsis vemos la nueva creación. Cielos nuevos y tierra nueva, porque las primeras cosas pasaron. En Génesis vemos la comunión interrumpida. ¿Dónde estás tú?, dijo el Señor. Y al hombre dijo: Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque vi que estaba desnudo. Y le dijo Dios: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te dije que no comieses? Y él dijo: la mujer que me diste me dio del fruto y yo comí. Y le dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y dijo: la serpiente me engañó. En Apocalipsis vemos que la ciudad no tiene necesidad de sol, porque la gloria de Dios la ilumina. Esa es la comunión restaurada. Entonces, hermanos, Apocalipsis no es un libro de temor, es un libro de gozo y esperanza para nosotros, que hoy estamos viviendo los últimos tiempos. Es un libro de esperanza para nosotros. Entonces vamos a comenzar a estudiar el primer verso, Apocalipsis 1:1. Primeramente, vamos a ver la primera frase: la revelación de Jesucristo. Ese es el tema central de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Significa, hermanos, esa frase significa que es Jesucristo quien hace esta revelación de sí mismo. Quien quita el velo para que la gente pueda entender de Dios es Cristo mismo. Por eso, alguien que no reconoce a Cristo, hermanos, no puede conocer a Dios. Porque Dios se ha revelado a través de su Hijo. Sigue diciendo que Dios le dio. ¿Qué quiere decir? Que es un mensaje inspirado por Dios. No quiere decir que Juan se metió una tacha, no se metió hongos alucinógenos, no estuvo fumando tiner o resistol 5000. No. Estaba en el día del Señor orando y Dios se le reveló. Dios le enseñó cosas. Entonces, si es Dios quien lo dictó, ¿quién es el que lo puede hacer entender? Solamente Dios mismo. Apocalipsis es el libro donde se ve la victoria del Cordero, hermanos. En Juan 17:3 dice esto. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa gloria, hermanos, ¿dónde se manifiesta? En el Apocalipsis. Es el Padre quien nos revela cómo es la glorificación del Hijo de Dios. Sigue diciendo, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí la palabra manifestar viene de una palabra griega deikon, y significa declarar algo. Es decir, hermanos, Dios
solamente le va a mostrar el significado de este libro ¿a quién? A sus siervos. Ahí lo dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es decir, es un libro, Apocalipsis es un libro sellado, que solamente será descubierto para aquellos que son siervos de Dios. Mateo 13:10. Mateo 13:10. Dice ahí, Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí está hablando de las parábolas, y de hecho, hermanos, también las parábolas tienen un punto profético. Pero aquí en este caso lo que queremos tocar es que todos aquellos que sean discípulos de Cristo les es dado que ¿qué? Que conozcan los misterios del reino de Dios. Solamente los que son siervos. Por eso muchos leen el Apocalipsis allá afuera, los científicos y los astrónomos y los astrólogos y todo ello, y no lo entienden. Versículo 12, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, aquí habla del conocimiento que puedan tener de Dios. O sea, si es un siervo de Dios y tiene esa parte, se le dará más. O sea, más revelación, que ese es el contexto de los misterios de Dios. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen ni entienden. Los inconversos, hermanos, no pueden entender lo que Jesús quiso decir cuando estaba enseñando de realidades espirituales. La verdad divina está escondida para la sabiduría terrenal. Por eso, hermanos, el libro de Apocalipsis ha causado tanta confusión. ¿Por qué? Porque lo quieren entender en la carne. No se puede. Aquel que quiera entender el Apocalipsis debe ser siervo de Jesucristo. Debe ser siervo de Jesucristo. Continuamos, Apocalipsis 1:1. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí cuando dice ángel, hermanos, uno de los ministerios principales de los ángeles es el entregar mensajes. El libro de Apocalipsis, hermanos, es uno de los libros que más habla de ángeles. Los ángeles tienen un rol importante. Los ángeles tienen un rol importante. Pero debemos entender que los ángeles son siervos de Dios y consiervos nuestros. Es decir, sirven al mismo Dios y tienen una misma función. ¿Cuál? Entregar un mensaje. Entonces, Jesús le entregó un mensaje a un ángel. ¿Y el ángel qué hizo? Entregar el mensaje a Juan. Eso significa. Apocalipsis 1:2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estas dos palabras testimonio son distintas. La primera es martureo, que significa ser un testigo. Testificar, alcanzar buen testimonio, eso significa. Y el segundo testimonio, la palabra griega es marturia, que significa evidencia. Evidencia.
Entonces, el Apocalipsis tiene dos connotaciones. Primera cosa, que Juan sea un testigo ocular de lo que está pasando en el cielo y lo que va a pasar en la eternidad. Que Juan sea un testigo ocular, pero segundo, que haya evidencias de eso. O sea, hermanos, cuando Cristo dictó el Apocalipsis, estaba pensando en ti y en mí. O sea, que la gran misericordia de Cristo que nos dejó esto para que tú hoy, tú y yo, estudiásemos estas palabras y tuviésemos esperanza. Otra palabra que se ve aquí es, y de todas las cosas que ha visto. Esa palabra visto es la palabra griega eido y significa conocer o saber. Conocer o saber. Entonces, el objeto principal, hermanos, de Apocalipsis es siempre Jesucristo. No es el hombre. El hombre sí va a sufrir, el hombre sí, algunos se van a arrepentir, pero el objeto principal no es la humanidad, es lo que la humanidad recibe por rechazar a Cristo. Ahora, ¿cómo lo recibió Juan? El versículo 2 lo dice. La palabra griega eido significa por medio de visiones. Te voy a explicar un poco esto. No es que era un vidente, que como Samuel, que veía lo oculto en el tiempo o en el espacio, sino más bien era un visionario. Pero hoy esa palabra como que está mal empleada porque decimos visionario y se refiere a alguien que se está viendo en una empresa, ¿no? Entonces, yo soy un visionario, o sea, ahí donde ustedes ven fatalidad yo veo oportunidad y eso piensan que es visionario. No. Visionario significa alguien que estaba en oración y de repente Dios lo llevó a otro lado. Eso significa. Quiere decir, hermanos, que Juan vio muchas visiones. Por lo tanto, el libro de Apocalipsis no está en orden cronológico. Es decir, él estaba en el Espíritu en el cielo y empezó a ver muchas visiones y conforme las iba viendo, iba escribiendo. O sea, se levantó una mujer con 2 estrellas y la luna en sus pies y sí tenía dolores de parto, ¿no? Apocalipsis 12. Y vi un gran dragón que estaba esperando a que el niño naciera para devorarlo inmediatamente. Eso es una visión. Hermanos, el libro de Apocalipsis es un libro de profecía, por lo tanto muchas de las cosas no son literales. No son literales. La profecía por lo regular siempre se va por símiles. Por ejemplo, ahí en el capítulo 6, dice ahí, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Cómo es eso? De uno de los sellos. Eso sí es literal, pero hay que entender a qué se refiere. En el capítulo 5 de Apocalipsis vemos un libro que nadie podía tocarlo ni aún mirarlo. Dice, lloraba yo mucho porque no había quien era digno. Y le dijeron, no llores, he aquí el león de Judá, la raíz de David ha vencido para tomar el libro y desatar sus 7. O sea, ese libro traía una revelación de todo lo acontecido, pero nadie podía saberlo. O sea, nadie puede saber el futuro, hermanos. Nadie. Solamente Dios. Solamente Dios sabe el futuro. No es que ya lo sepa, Él ya lo habita. Para Él ya sucedió. Pero para nosotros va a suceder. Cuando tomó el libro, dice que todos se postraron delante de Él. Entonces, el libro es un libro y tiene 7 sellos.
Entonces, en la antigüedad, hermanos, en la antigüedad, para que un mensaje de un rey fuese abierto, a veces tenían que cumplirse ciertas condiciones. Entonces quiere decir que para que Cristo se revele, hay cosas que deben suceder. Eso fue el que abrió el primer sello, que hubo una condición que se cumplió. ¿Cuál? Oí la voz de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno, ven y mira. ¿Por qué le dijeron eso? Porque él estaba viendo visiones, estaba escribiendo, entonces, ven y mira, o sea, como que voltéate y ve lo que va a pasar aquí. Entonces, Juan se voltea y ve la visión, ¿y qué dice? Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, vio, esa es una visión que pasó ahí en los cielos, de un sello. ¿Es literal? No. El caballo en la Biblia, hermanos, habla de fuerza. O sea, ves que aquí lo piden los 4 jinetes del Apocalipsis y piensan que van a venir 4 jinetes del cielo y ahí van a empezar a hacer destrozos. No, es obvio que no. Es una profecía. Los caballos en la profecía, según toda la Biblia, se refieren a la fuerza de alguien. Entonces, va a venir un hombre con tal fuerza que va a vencer. ¿Qué va a vencer? El sistema político de la tierra. Eso es lo que va a vencer. Por eso dice, se le fue dada una corona. ¿A quién se le da una corona? Pues a uno que va a reinar sobre algo. ¿Sobre qué va a reinar? Es obvio que sobre la tierra. Entonces, ¿de quién está hablando ese primer caballo? Del anticristo. El anticristo va a venir con una fuerza, pero dice ahí, y tenía un arco, pero no menciona flechas. O sea que va a conquistar el mundo, pero no por medio de la guerra. La va a conquistar por medio de la diplomacia. Así va a conquistar. ¿Quién intentó conquistar el mundo por medio de la guerra? Hitler. También los romanos. Gengis Khan también trató lo mismo. Alejandro Magno lo intentó también, conquistar todo el mundo por medio de la guerra. Pero ninguno lo logró. El primer anticristo también, Nimrod. Nimrod cazaba hombres. Era un hombre sanguinario, pero no logró conquistar toda la tierra. Pero este hombre sí lo logrará. Sí lo logrará. Y lo va a lograr de tal manera, hermanos, que todo el mundo se le va a rendir. Por eso dice, y se le fue dada una corona. No es, él traía una corona, sino se le dio. Esas palabras son importantes. Se le dio, significa que la recibió de alguien. Pero después, que llegó con una diplomacia tal, que le entregaron voluntariamente el poder. Y eso lo vamos a estudiar más adelante, hermanos, pero si tú lees más periódicos europeos, hermanos, esto está ya a la orden del día. Esto de las bitcoins, hermanos, que es, fíjate, es una moneda que no está sujeta a un tesoro que esté en el mundo. Tú sabes que por si está el tesoro por si de Estados Unidos, que el tesoro, ahí guardan mucha cantidad de oro, que eso es lo que respalda la moneda de todo país. Por eso se le llama la Cámara del Tesoro. Porque antes, en los tiempos antiguos, se negociaba con oro, ¿no? Pero a veces ya el oro era insuficiente o ya no era algo como que común manejar oro. Entonces lo que se inventó fue el dinero. Pero ¿cómo respaldas que tu billete ahí que tienes en tu cartera de 100 pesos, de 20 pesos, cuál es el punto para que tu billete valga? Y la respuesta es el tesoro. Hay unas reservas de oro que también el país mexicano tiene, con el cual respalda ¿qué?
su moneda. La Bitcoin no depende de eso. No depende de eso. No depende de que haya oro. ¿Y sabes de qué habla eso? Que se está abriendo un mercado donde alguien podrá entrar y hacer las cosas sin que dependa del gobierno. Eso es lo que va a hacer el anticristo. Él no se va a sujetar a un gobierno, el gobierno se va a sujetar a él. La gente no lo ve, pero es así. Todo está globalizado, hermanos. Hoy hasta los refrigeradores se conectan a internet. ¿Sabes qué significa eso? Que el gobierno va a saber aún hasta lo que comes, qué guardas en tu refrigerador y por cuánto tiempo lo guardas. Lo va a saber. Van a saber cuántos días, cuánto tiempo te bañas, aunque no lo publiques en Facebook, lo van a saber. Control total, hermanos. ¿Y me vas a decir que eso es con guerra? No, es diplomacia. O sea, toda la gente está dando sus datos no obligatoria, voluntariamente. Cada persona que abre una cuenta de Facebook está abriendo una ventana de sus datos personales para cualquiera. Porque suben fotos, gustos, pasiones, diversión, qué lugares visitan, qué cosas les molestan, con quién platican, sus mejores amigos, si tienen una relación, si están casados, si son divorciados, todo está ahí. ¿Es por medio de la guerra? Es diplomacia, hermanos. ¿Te das cuenta? O sea, no es... En la profecía hay un caso distinto de hermenéutica. No todo es literal, hermanos. No todo es literal. Ese es un gran error que muchos han cometido. Entonces termino. Juan vio muchas visiones y escribió de ellas conforme iba viendo. Es decir, no hay un orden cronológico en ciertos acontecimientos que se leen en todo el libro. Sin embargo, todo lo que se escribe es verdad. Filipenses 2:5, y con eso voy a terminar. Entonces, otra cosa que va a ocupar este hombre, hermanos, el anticristo para entrar en el mundo es el caos. Pregunta, ¿hay caos en el mundo? Demasiado. Demasiado. Y yo creo que una de las religiones, hay dos religiones ahorita muy fuertes en el mundo, principalmente en el punto europeo. Obviamente en Europa está el Vaticano, que es un estado soberano. Fíjate, el Vaticano no pertenece a Italia. El Vaticano es un país independiente de Italia, aunque vive en Italia. El Vaticano no paga impuestos al gobierno italiano. El Vaticano tiene un gran cúmulo de oro, hermanos. Ellos tienen, pues ya hay un banco que se llama el Banco del Vaticano también. Ellos tienen su propio banco y ellos sustentan su moneda a través de todo el tesoro que tienen ahí escondido. Pues ya para que el Papa tenga gorros con incrustaciones de oro y tenga ropa con oro. Y todos los países que son católicos, como es Latinoamérica y España, deben mandar un impuesto al Banco Vaticano. Y de eso no pagan impuestos ellos. ¿Cómo ves? No. Se llega a pensar que el Vaticano es una fuerte potencia mundial económica. Bueno, esa es una religión que está fuerte, pero otra que se está levantando es el Islam. El Islam, hermanos, en Europa está muy, muy fuerte, en serio. Nada más ve Dubái. Dubái es una ciudad hecha a base de empresarios petroleros en un desierto. Si tú vas a Dubái, tú vas a ver que la gran mayoría de edificios pertenecen a una sola empresa, de árabes. Dubái podría competir con Las Vegas. Sé que hay gran cantidad de dinero.
Entonces, hermanos, por ahí va la tirada. El anticristo va a surgir de por ahí y tendrá gran poder económico para solucionar muchas cosas del mundo que hoy no tienen solución. Pero eso es necesario. ¿Por qué? Porque dice más adelante que entonces Israel se va a dar cuenta que ese no es su Mesías, que su Mesías ya vino. Y entonces dice, entonces verán viniendo a Cristo o al Hijo del Hombre viniendo con gran poder y gran gloria. Y entonces llorarán. ¿Por qué? Porque sabrán que lo rechazaron. Esa es la gran exaltación de Cristo. ¿Te das cuenta? Apocalipsis no es enfocarnos tanto en cosas así. O sea, sí, nos dan una apertura, pero lo más importante es lo que viene después, y es Cristo. Filipenses 2:5, y con eso vamos a terminar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿De qué habla todo eso? Todo el Nuevo Testamento habla de eso. Los evangelios, Romanos, Corintios, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses, todas esas cartas hablan de eso, de la cruz de Cristo, el gran poder. Los Colosenses habla de que Cristo es superior a todo por medio de su sacrificio, su obediencia. Pero Apocalipsis habla de la segunda parte, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, tanto es el nombre de Cristo que solamente Él es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. O sea, tal es el nombre de Cristo que solamente Él es digno. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Eso sucedió cuando tomó el libro, todos se humillaron. Y en la tierra, dice que cuando venga la tribulación, los hombres dirán a las peñas, caed sobre nosotros y líbrenos de la ira del Cordero. ¿Van a doblar rodilla? Ahí los ateos dejarán de ser ateos. Y ahora sí van a creer, y sabrá, pero será demasiado tarde. Y debajo de la tierra, ¿a qué se refiere? Aún los muertos van a reconocer que Cristo es Dios. Aún los muertos, Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo regrese en su segunda venida, hermanos, todo ojo le verá. ¿Se puede hoy hacer eso? Sí. Te pongo un ejemplo. La boda de este hombre en Inglaterra, que se casó con esta ex actriz de Hollywood. Se dice que fue una de las bodas más vistas en el mundo. ¿Cómo se puede lograr eso, hermanos? Con las redes sociales. Te enteras en minutos. Te enteras en minutos. Así que todo ojo le verá, y cuando de verdad vean, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Este es Apocalipsis, hermanos. Eso es lo que vamos a estar estudiando durante este tiempo, si Dios lo permite. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.